Bienvenidos a Pinceladas Históricas y el día de hoy los estaré acompañando en este capítulo. El arte colombiano ha estado remarcado por una serie de conflictos y por varios temas, por así decirlo, relacionados a la violencia como periodo. El día de hoy estaremos evaluando cuál es la relación que existe entre el arte colombiano y los cementerios. El colombiano, como ya lo mencioné, ha estado bastante marcado por una serie de conflictos. Ha estado involucrado directamente con el periodo llamado o denominado como la violencia, aunque un factor claro que muchas veces terminamos por ignorar, el cual es la muerte y cómo se aborda esto en distintos términos. Un principal, un lugar asociado a la muerte son los cementerios, es decir, cómo podemos relacionar el arte, algo que pues se presume a veces es únicamente estético, aunque no es así, y pues la muerte de los cementerios, lugares de descanso en paz de las almas y lugares que han sido bastante recurrentes y concurridos en el periodo de la violencia. Realmente no podemos definir el arte como algo netamente estético, como poner estatuas o esculturas en un cementerio y decir que esta es la única relación que existe entre el arte y los cementerios. Ejemplo claro es el de el del cementerio de San Pedro. Aquí hay varias estatuas, una variante, estatua bastante grande. Tenemos las tres barcas o las ánimas benditas, que son estatuas básicamente que representan el dolor de una manera u otra. Básicamente romantizan el ambiente alrededor del cementerio, volviéndolo algo más estético. Pero esta no es la única manifestación que existe en una especie de arte y cementerios, o la única relación que se puede establecer entre estos dos, ya que existen muchas, hay una gran variedad de usos en estos espacios. Viendo las relaciones que vamos a establecer entre arte y cementerios en tres segmentos específicos, tres relaciones específicas, para llegar a una conclusión. Estaremos primero que todo evaluando arte en cementerios, es decir, cómo podemos utilizar obras de arte de distintos índoles en cementerios, plasmarlas en estos mismos con el motivo de representar, reflejar o concientizar sobre algún tema relacionado incluso a la violencia colombiana. Estaremos analizando una obra principal que propone esto, la cual es Auras Anónimas de Beatriz González del 2009. Esta plasmó 8.957 siluetas de cargueros. Los cargueros son personas que cargan básicamente personas muertas, personas sentenciadas a muerte a través de palos, básicamente una simbología que estaré explicando más adelante, pero primordialmente y formalmente esta obra expresó esas siluetas, 8 siluetas distintas, en todas estas lápidas, alrededor de 9.000 lápidas, como ya lo mencioné, donde pues con una silueta negra en las lápidas, pues no fue un trabajo realmente que fuera estrictamente estético, pero tenía una simbología y un poder bastante amplio. Estaré definiendo básicamente esto, es decir, cómo se puede, digamos, tomar esto, el hecho de que los cargueros representan personas sentenciadas, personas que no tuvieron un duelo en básicamente su muerte, cómo se puede asociar con las múltiples víctimas del conflicto armado y la violencia en Colombia, cómo se intenta concientizar Beatriz González a través de esta obra, obviamente. Se busca concientizar, se busca proponer el hecho de que estas personas murieron, estos jóvenes, estas personas, estas familias, murieron sentenciadas sin siquiera pues tener derecho a su duelo por sus familias, porque también fueron asesinadas, desplazadas de sus lugares, y plasma bastante bien Beatriz González esto en su Auras Anónimas, donde en cada básicamente cripta se empieza a plasmar este carguero como si se representara que las muertes que se asociaron una vez con supuestas muertes por desapariciones, víctimas del conflicto, también estaban sentenciados desde un antes, y básicamente como múltiples guerrillas, incluso paramilitares, narcotráfico, violentó a tantas personas y estuvieron incluso sentenciadas en vida a no tener derecho pues a preservar su vida, no tener derecho a mantener lo que querían, sino únicamente ser víctimas de un conflicto que ni siquiera participaban, pero que realmente fueron afectados por el mismo y fueron sentenciados por un país que no sabía manejar esto. Ahora estaremos evaluando la relación que puede existir en el arte como cementerio o como un lugar de descanso. Principalmente estaremos evaluando la obra Obregón, de Alejandro Obregón, homenaje a Camilo Torres, en este caso específico con Torres de Restrepo, el cura guerrillero que participó en las frentes del ELN. Pues en esta obra principalmente es acrílico sobre madera, expresionista obviamente, donde se plasma la cruz
y básicamente el cuerpo de Camilo Torres, que no fue hallado. Cabe aclarar que este cuerpo se perdió y nunca se dio respuesta de dónde estaba, no se le puede dar una sepultura. Entonces Obregón plasmó el cuerpo como una tumba, básicamente tonalidades rojas, obviamente algo que Obregón representa mucho el énfasis de la violencia, como esta muerte fue producto de una violencia. También podemos evidenciar el brazo, en estos casos esto es un elemento muy recurrente en obras donde se intenta ejemplificar la santidad de Jesús en su muerte. Múltiples han sido los artistas que utilizan este brazo para darle pues, a la persona que se expone alguna especie de santidad. En esta obra principalmente se puede ver cómo Obregón intentó pues básicamente darle esta sagrada sepultura, por así decirlo, darle el descanso al cuerpo de Camilo Torres que nunca se encontró, una figura representativa de estas guerrillas de izquierda que defendían los derechos en su entonces. Eh, Básicamente aquí intentó darle esa tumba que nunca pudieron darle, que nunca se pudo tener una ceremonia propia. Entonces lo que buscaba era básicamente plasmar el hecho de cómo, también como a él, muchas otras personas no tuvieron una sepultura. Entonces se puede ver cómo el arte tiene ese factor incluso de poderle dar simbólicamente, obviamente, el descanso a una persona que no fue básicamente encontrada, como muchos han sido los desaparecidos. Pues se puede ver esa relación intrínseca que puede haber, incluso donde se le puede dar la tumba a una persona, donde su cuerpo nunca se halló, donde desapareció, donde murió sin dejar rastro, pudo ser quemada, tirada a un río, pero incluso el arte puede ser un resguardo para esto, para los cuerpos que muchas veces fueron desaparecidos. Finalmente vamos a estar evaluando la relación que puede existir en el arte de o sobre cementerios, es decir, la representación de los cementerios o la simbología de estos en obras de arte, incluso intrínsecamente en el arte. Para este estaremos evaluando una obra de Arango. Se presume que sin fecha, aunque algunos dicen que es de 1958. Esta obra se llama El cementerio de la Chusma y o Mi cabeza. En esta obra básicamente de Arango plasma un cementerio muy osmanli. A través de este también en la entrada del cementerio es una cantidad muy grande de chulos. Estos chulos pues en representación, ya más adelante les diré de qué. También vemos una cabeza cercenada, una cabeza muerta en el piso siendo arrastrada por un perro. La tonalidad de color es supremamente oscura para representar pues lo que tiene que ver con este cementerio, por así decirlo. Pues acá se plasmó más que todo una simbología en el arte, básicamente el cementerio otra vez asociándose a la muerte, y en ese caso particular de este sería la muerte causada por guerrillas de ese entonces, como podría serlo con los chulavitas o los pájaros. Este es la simbología o la representación de los chulos en el cementerio, es decir, cómo estos pájaros, estas guerrillas, masacraron tanta gente y llenaron cementerios, en que también desaparecieron muchos de los muertos que presuntamente las víctimas que tenían, pues muchas fueron desaparecidas. En este caso particular, ella atribuye toda la culpa de sus muertes a las guerrillas de ese entonces, a través también de la cabeza, del título Mi cabeza. También se puede hacer una alusión a la persecución que se le hace a las personas, en este caso particular incluso a liberales, cómo se hace una persecución política, donde muchos de ellos terminan por ser asesinados. Débora Arango en este caso particular creo que quería plasmar el hecho de que la persecución que termina por tener muchos de estos artistas que expresan pues sus ideas a través del arte, termina por matar a muchos de ellos. Y en el caso particular del perro podría representar a algunos de los guerrilleros que plasmen la obra, como lo son los pájaros o los chulavitos, arrastrando la cabeza por una cabeza cercenada por el cementerio. Una obra repleta de simbologías. Esta obra al final de cuentas fue entregada o donada al Museo de Medellín y muchas de las otras obras de Débora Arango. Y pues finalmente esta obra lo que busca plasmar es la culpabilidad de las muertes a través del arte. En estos casos se puede establecer la relación entre arte y cementerios, no es únicamente algo estético, no es únicamente plasmar obras o poner estatuas en cementerios y mausoleos, sino que puede ir más allá, sino que la representación de cementerios hace parte de esta relación
también cómo se puede hacer representaciones artísticas o simbologías dentro de cementerios, o incluso el hecho de plasmar un cementerio a través de una obra ya implica una relación que en Colombia trágicamente tiene que ver no con un lugar de reposo, sino con un lugar asociado únicamente a la muerte, algo recurrente gracias a la violencia, estragos de la violencia. Y a mi parecer, esta relación, más que ser algo de un torno artístico, de un torno de mostrar algo, tiende que ver más a la concientización de lo que vemos. Es decir, cómo estas obras intentan plasmar la muerte, sus causantes, la relación que tienen, o el contexto incluso de estas muertes, intenta plasmarse de una u otra manera para concientizar a la gente en lugares como los cementerios, cementerios que muchas veces están a la vista de todos, para que se dé cuenta el hecho de que algo tan tétrico como la muerte está muy cerca de nosotros y es recurrente y relacionado intrínsecamente con el arte.